Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. El Señor no tiene ninguna intención de darnos explicaciones sobre el puesto que debemos ocupar en la mesa. Esto es una parábola. El Señor tiene un especial interés en que entendamos y practiquemos la virtud de la humildad. La humildad, dicen, es una virtud que no hay que buscar porque viene sola. Bueno, hay que buscarla realmente, pero también es verdad que viene sola. Conviene fijarse con detenimiento en la frase que usa Jesús. Dice, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No dice el Señor, todo aquel que es humillado será enaltecido, sino todo aquel que se humilla. Y hay una diferencia entre ser humillado y humillarse. Primero, creo que no hay que humillar a nadie, pero a veces sucede. A veces sucede que te humillan. Dios quiera que tú nunca humilles a nadie. Pero cuando te humillan, cuando eres humillado, puedes reaccionar con agresividad o puedes reaccionar aceptando esa humillación. Entonces es cuando eres tú, asumes eso y se cumple esto, el que se humilla. Por lo tanto, no hay solo la humildad que viene cuando uno la busca, sino la humildad cuando uno la acepta y que viene de fuera sin buscarla tú. El que se humilla, es decir, el que acepta esa humillación, será enaltecido. ¿Cuándo vives la humildad o puedes vivirla? Por ejemplo, una forma de vivir la humildad es aceptar las contrariedades de la vida. El paso del tiempo, la vejez, que tiene unas consecuencias evitables, en parte, gracias a la medicina, pero en otros casos ya inevitables. Esta es una humillación que te viene de fuera, bueno, a veces de dentro de ti, porque es tu propio cuerpo. El que se humilla es el que lo acepta, el que no está intentando parecer más joven y quitarse arrugas a base de costosas operaciones quirúrgicas. Nunca encontré a una mujer más hermosa que a la Madre Teresa de Calcuta,
que cuando estuve con ella era una arruga viviente porque ya era muy mayor, pero su belleza era totalmente espiritual y salía de sus ojos. Acepta esa humillación que te viene de la vida. Hay otras humillaciones que te vienen también de fuera. Quizá no te reconocen lo que tú estás haciendo, quizá, a lo mejor sí. Y tienes derecho a que te lo reconozcan. Pero ¿y si no te lo reconocen? Pues entonces tienes que seguir haciendo las cosas. Muchas veces me he encontrado con situaciones así. ¿Y para qué me han servido? Han sido situaciones y momentos dolorosos, bueno, un poquito dolorosos, tampoco hay que exagerar, pero han sido situaciones dolorosas. ¿Y para qué me han servido? Para purificar mis intenciones, para preguntarme una vez más, ¿por qué estoy haciendo las cosas? ¿Estoy haciendo las cosas por esa persona que no me lo agradece? Con lo que yo he hecho por esa persona y no me lo agradece, no me lo ha agradecido. Estoy haciendo las cosas por quedar bien ante, no esa persona en concreto, sino ante la iglesia o ante la comunidad. Y sin embargo, no dan importancia al sacrificio que he hecho. Estoy haciendo las cosas incluso por mí mismo, por quedar bien ante mí mismo, por tener la sensación de que estoy obrando bien, de que soy una persona estupenda, de que no me comporto como los demás, que fíjate en cambio lo que hacen. Esa humillación de que no te dan importancia, de que no te lo reconocen, es una bendición de Dios. Es muy purificadora. Porque entonces, o dejas de hacerlo, o te planteas por qué estás haciéndolo. ¿Estás haciéndolo por Jesús? Si estás haciéndolo por amor a Cristo, por agradecimiento a Cristo, aunque nunca nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo, el Señor sí lo sabe. Y lo dijo, que ni un vaso de agua que se diera a alguien por amor a Él quedaría sin recompensa. Y aunque no hubiera recompensa, que sí que la hay porque el cielo existe, pero aunque no hubiera recompensa, la recompensa es amar a quien tanto te ha amado. Esa es la recompensa. Por eso, esas humillaciones de la naturaleza, de los demás, esas humillaciones, aprovéchalas, son un don. Te pueden servir para purificarte, para purificar tus intenciones. Y así, lo dice el Señor, así te estás humillando y así, cuando llegue el momento, serás enaltecido. Y quiero terminar diciendo algo que ya he dicho en otras ocasiones. Hay que distinguir entre justicia y virtud. Por ejemplo, la virtud del perdón, en este caso la virtud de la humildad. Imaginemos una persona humillada en su hogar por un marido o una mujer violentos, humillada por sus propios hijos. He conocido madres que han sido pegadas, golpeadas por sus hijos. O una persona humillada en su trabajo porque no respetan los horarios, sus jefes, no les pagan lo suficiente o les insultan y les maltratan. ¿Qué tienes que hacer? Hay que distinguir entre justicia y virtud. La justicia te lleva a poner una denuncia, contra un marido violento, a poner una denuncia contra un jefe que está teniendo un comportamiento que
va en contra de tus derechos económicos o en contra de tu dignidad como persona. La justicia te dice, no puedes callar. La misericordia, la humildad, te dice, mientras pones la demanda, mientras vas a reclamar justicia, aprovecha eso para tu purificación. No son dos cosas opuestas o reñidas. Tú puedes poner una demanda, un pleito a una persona y en tu corazón haberle perdonado. Y ese dolor, esa ofensa, te tiene que servir para purificarte a ti. Trabajé 13 años en un periódico. Fui jefe de la sección de religión del periódico en ese momento más importante de España, sobre todo en temas religiosos. Bueno, y tuve como jefe directo a una persona que, desde mi punto de vista, tenía todas las características de ser un alcohólico. Una persona extraordinaria por la mañana, una persona insoportable por la tarde. No era conmigo únicamente, quizá conmigo con el que menos, era con toda la redacción. Insultos, gritos, nunca una violencia física, gracias a Dios. Me purificó muchísimo. Yo fui a denunciarle al director del periódico. Le dije, esto está pasando en la redacción. Hice lo que mi conciencia me decía que debía hacer, aun a riesgo de que tuviera consecuencias sobre mí. No fui solo a defenderme a mí, sino también a mis compañeros que tenían mujer, hijos o los iban a tener y que no podían correr el riesgo de una represalia y de perder su trabajo. Pero mientras tanto, fue una purificación. ¿Por qué estoy aquí? Me decía a mí mismo cada día, ante cada grito, ante cada maltrato. Y repito, a mí prácticamente nada comparado con lo que hacía a los demás. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? El que se humilla será enaltecido. A veces incluso aquí en la tierra, pero sobre todo en el cielo. ¿Quién fue el gran humillado? Nuestro Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso que se hace hombre, y eso ya es humillarse, que muere en la cruz, y eso es ser humillado, y que muere perdonando a sus enemigos. ¿Y quién es la humilde por excelencia? La Santísima Virgen María, aquella que siendo la purísima, la inmaculada, la reina, fue simplemente una ama de casa, y aquella que entra en la historia pisando la cabeza de la serpiente, es decir, la soberbia, diciéndole al ángel, aquí está la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. El que se humilla será enaltecido. Dichoso tú, si te humillan, dichoso tú. Pero no al que humillan, sino el que se humilla, el que lo acepta. Démosle gracias a Dios y una vez más pidámosle la fuerza para seguirle y para amarle como Él merece. Que así sea.